Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, maestro. Buenos días, profe. ¿Todos? ¿Todo listo? Muy bien. Estamos ingresando a la gente. Ok. En la otra clase hicieron la portada, ¿verdad? Y no sé si alguien faltó de mostrarla en lo que ingresa la gente para que anoten el temario o el programa que vamos a seguir. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok. No sé si a alguien le faltó que le promediara, que le calificara, le anotara la portada. Sí, a mí. Lo que pasa es que no entré la clase pasada. ¿Por qué Laura Pérez? Es que no me podía inscribir hasta que no entregara un certificado de mi anterior prepa. Pero ya, todo bien. ¿En cuál estabas? En la UG, la de San Miguel. Yo pensaba que el Atoso no te dejaba. No, Ahí anda. no, de hecho, ya relativamente ya vive con su novia. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Hasta Y dónde hasta dice vive que se va a ese casar. muchacho? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vive? No, ni sé, esto se vive muy lejos. Se separó del ámbito familiar. Sí, de hecho sí. Muy bien. No sé si a alguien más le faltó la portada, porque ahorita vamos a escribir el temario. ¿Ahí andas, Pedro? Sí, profe. Ok. Pedro Cortés, ¿ahí andas? Sí, profe, aquí estoy. ¿Con tus nuevas teorías o son las mismas? Mire, profe, ahí está. Actividades estéticas, música. Muy bien. Verónica Itzel Rodríguez. Listo. Gracias. ¿Alguien más? Estamos ingresando gente porque está medio grandecillo el grupo para que puedan escribir. Mientras pónganle ahí este temario en lo que llega la gente. Temario, temario, temario. Ahorita se los dicto en lo que sigue llegando la gente y tomamos agua. Porque es medio grandecillo el grupo. ¿Quién de ustedes termina ya en este cuatrimestre? ¿Todos? Pues yo, profe. Yo. Yo. Muy bien. Excelente. Aquí es donde hay que echarle más ganas para no quedar rezagados con una materia que después se les dificulta para la entrada a la universidad. Por una materia a veces se pierde muy buen tiempo. Así que todo mundo y en todas las materias a echarle los kilos. ¿Ya le pusieron temario? Sí. Sí. Muy bien. Sí, Cristian Marún también, sí, profe. desde el Boulevard Josefa. ¿Ya no ha habido tiroteos? No, por hoy no. Por esta semana no. Bueno, que sepa, no. Todavía no estaba programado. Pero ya se acostumbraron, ¿verdad? Pues sí. Ya, ya es cosa de... Va pues, temario, pónganle ahí. Número 1. Orígenes de la música.
Número 1, orígenes de la música. Si voy medio rápido me dicen. Número 2, la música en las principales culturas antiguas. La música en las principales culturas antiguas. Ahí mismo vamos a poner, le van poniendo comitas. China, Japón, India, Egipto, Grecia, Israel. A ver, ahí van. China, Japón, India, Egipto, Grecia, Israel. Número 3. La música cristiana. Número 3, la música cristiana. Ya cuando el cristianismo se convierte en una religión, digamos que oficial, porque empezó como una secta y poco a poco se fue expandiendo en el Imperio Romano. El número 4 es música medieval, que como ustedes saben, la Edad Media abarca en la historia un periodo de 1000 años. Se divide en lo que se llamó la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, cuando ya va terminando, hasta que se mezcla con otra, que es número 5, música renacentista. ¿Música qué, profesor? Renacentista o en el Renacimiento. Ahí ponen un paréntesis entre esas dos, que vamos a ver así un poquito más detallado. La Divina Comedia. ¿Alguien la ha leído? Yo, profesor. ¿Te acuerdas de qué trata? Sí, profesor, aún recuerdo de qué trata. A ver, en 3 palabras. Vienen siendo los círculos del infierno, esa es una. Los que se encuentran en el limbo, que son los que nacieron y vivieron antes de la aparición del cristianismo, o sea, que no son, en pocas palabras, ni salvos ni pecadores. Así es, que eran buenos. Y la última palabra se podría decir, es complicado porque abarca mucho, la verdad. Sí, sí, Abarca sí. Es toda una visión filosófica, religiosa, política, social de la Edad Media y principios del Renacimiento. Es sí, todo, abarca desde los tiempos en los que vivió Dante Alighieri y así es. de hecho ese es el comienzo de la historia, de su viaje hacia, primero llega entre comillas al cielo, luego llega a lo que viene siendo el limbo, donde uno de sus héroes, de los filósofos griegos, lo guiará a través del inframundo y va encontrándose con varios personajes allí. Y al último llega a lo que viene siendo el monte de los, ¿cómo se llama? Del purgatorio. Después de pasar el monte del purgatorio por el ritual de purificación con ese fuego blanco del que tanto habla, en esa parte llega a lo que viene siendo el cielo y va ascendiendo por los diferentes reinos del cielo hasta llegar a donde se encuentra Dios. Así es. Se hace acompañar Resumidamente.
Así es, se hace acompañar de dos grandes personajes, Beatriz y Virgilio, ¿verdad? Ahí Sí, mismo su le amada pone, Beatriz y su ídolo Virgilio. así es, pero era romano, ¿eh? No griego. Y ahí mismo le ponemos el Decamerón, que es otra obra cumbre de esta época, de Giovanni Boccaccio, donde narra una epidemia como la de hoy día, la llamada peste negra que diezmó o mató a casi toda Europa. El Decamerón se llama así por un conjunto de cuentos, ya lo platicaremos, ¿no? Luego el número que sigue es la música en el barroco, que fue una época muy esplendorosa, sobre todo en Europa, en todas las artes, no nada más en la música, en la literatura, en la arquitectura, en la pintura. ¿Ustedes llevaron pintura? ¿La materia de pintura? Sí, no. Sí, profe. Si se acuerdan, de vieron pequeña. ahí un periodo en la pintura de la música barroca, perdón, la pintura barroca. El número que sigue es la música en el neoclasicismo. También una época esplendorosa en la cultura, sobre todo en la Francia, que es donde surge con más intensidad. En la literatura va a ser el mundo del teatro. El teatro era el La, vehículo, perdón, la habla, música, en el neoclasicismo. Se llama así por los nuevos clásicos. Autores que, pues no se dice imitaron, sino mm, se vieron influidos por las grandes culturas clásicas que eran la Grecia y la Roma antigua, por eso se llama nuevos clásicos. Neoclasicismo, ahí entra Mozart, la transición de Beethoven, Franz Schubert, entre otros. Luego viene la música en el romanticismo, es el otro tema, donde aparece Ricardo Wagner, Pedro, que no le gustaba la música de los judíos, la música en el romanticismo. Había un gran músico que se llamó Félix Mendelssohn, era judío alemán. Y cuando Wagner tocaba obras de él, era cuando se ponía los guantes para no contaminarse. ¿Qué tal, eh? Pero en realidad no, porque nunca tocó una obra de ellos, por una frase famosa que tenía Wagner en la cual decía que eran unos hipócritas porque nada más se cambiaban de religión y de nacionalidad para mezclarse entre la gente, pero que en realidad ellos jamás habían sido ni jamás serían europeos. Y la verdad es que la historia le ha dado la razón a Wagner. Pero hay una razón por la que se cambiaban. La persecución, la prohibición de puestos públicos, ¿no? Para ganar poder político, poder económico y poder social y hacer todas las revoluciones que querían durante el siglo XX y también cuando se aprovecharían del nacimiento del liberalismo y de las ideas de la Revolución Francesa, guerra en la cual, bueno, las guerras napoleónicas, financiaron ambos bandos de la guerra. Y así fue como la familia Rothschild se enriqueció. Que todavía siguen siendo los más ricos del planeta. Imprimen el dinero después de todo. Los Rothschild que surgen en Alemania y se extienden a toda Europa. Muy bien. En alemán significa sello rojo. Sí, por el logotipo que tenían ahí en su casa, en su gueto. Por eso se llama, por eso tienen el sello rojo. Muy bien. El otro tema es la música en el siglo XX. A ver, algunos géneros musicales del siglo XX famosísimos. Que todavía se escuchan. ¿Qué música surge en el siglo XX? ¿Cómo qué géneros ubican ahí?
que tocaban los Beatles, los Rolling Stones. Rock, ¿no? Surge el rock, el blues, el soul, las grandes bandas, el rhythm and blues, todo eso que vamos a platicar. El Charleston. Muy bien, siguiente, música en el siglo XXI. Tenemos raperos en el grupo, aquí. Hip hops. Hay gente que le guste esa música. A mí, Ahí está, por ejemplo. ¿Y también compones o nada más te no, gusta? no, a mí me gusta escucharla. Así que vayas por todo el bulevar cantando. Hoy no hubo matanzas. El hip hop, el rap, el Eh, slam. ah, pues todo ese tipo de música a mí me gusta. ¿El ritmo o la letra o todo? Pues me gusta lo que es el sonido y pues el ritmo también y cómo lo expresan también. O sea, de música a música hay de las que me gustan y hay unas que no me gustan. Así es. Hay variedad para todos. Hay quien es feliz con la banda, con corridos, con alternativa, con el grunge. Ya depende de los gustos de cada quien. Música tranquila, baladas, romántica. Ándele, Eh, baladas, toda esta. Así es. Es lo bueno de la música, que hay variedad para todo el mundo. Y sigue siendo música. Acuérdense que hay música, incluso bélica. ¿Alguien sabe en qué consiste la música bélica? Bélica es sinónimo de qué? Es como una música tipo tranquila, ¿no? No, al revés. Bélica Es es como de sinónimo guerra, ¿no, profe? exacto de guerra. Por ejemplo, los himnos nacionales que tiene cada país, que por cierto, nuestro himno ha sido en ciertas etapas muy criticado por la letra. Se dice que el himno mexicano es muy agresivo en cuanto a la letra. ¿Cómo Es empieza? que es de los himnos más violentos de todo el mundo, porque habla acerca de toda la historia de sangre y valor de México. ¿Y cómo empieza? Mientras otros himnos como Estados Unidos hablan acerca de la belleza de su país. ¿Y cómo empieza nuestro himno? Mexicanos al grito de guerra. O sea, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Pero también debo decir que es uno de los más bellos en cuanto a la cuestión melódica, o no, junto con nuestra bandera. De hecho, hubo un concurso de banderas y México ganó en la representación de nuestra bandera nacional. ¿Sí sabían eso? Que ganó ese concurso. No. De las más bellas del planeta, nuestra bandera nacional. Hay otras banderas que tienen los mismos colores que nuestro país, como cuál. La italiana, y hay una discrepancia en ese sentido porque surgieron tanto la bandera de México como la italiana casi al mismo tiempo, lo cual es una curiosa coincidencia histórica, aunque el significado de los colores de la bandera italiana son diferentes al significado de los colores de México, que vienen siendo los valores del ejército trigarante. Así es. El verde era el independentismo, el blanco, la religión desde el Vaticano, Independencia, religión y unión. y el rojo, el color de los Borbones de la España, como el sello rojo de los Rothschild. Exacto. Y el último tema se llama la música prehispánica. ¿Esa a qué se referirá? ¿La música qué, perdón? Prehispánica. Prehispánica. Pues la música que tenían los aborígenes americanos antes del arribo de los españoles. Así es. Aquí en nuestra patria, concretamente la que hicieron los aztecas, sobre todo, ¿no? Que era
digamos, la cultura más conocida, junto con la maya, pero la más antigua fue la olmeca, pero la más representativa es la azteca, tanto así que nos dicen la selección azteca, el pueblo azteca, que tenía 3 nombres, azteca, náhuatl y mexica. Hay que se peleen los historiadores cuál es el nombre más, digamos, aproximado a nuestro entorno. Azteca, náhuatl o mexica. Muy bien, ahí está. Voy a leerlo rápidamente por si alguien se atrasó. Estamos dando el temario del cuatrimestre. ¿Quién nos quiere ayudar leyéndolo para que se ubiquen los que llegaron un poquillo después? Un voluntario de corazón que diga, yo lo leo el temario. Y al cabo nadie los ve. Yo lo leo, profe. Eso, muy bien. Adelante. ¿Cómo te dicen, Jessica o Marlene? De preferencia, Jessie. Muy bien, Jessica. ¿Cómo dice? El primero, orígenes de la música. El segundo, la música en las principales culturas. De En las la... principales culturas antiguas. Ajá, China, Japón, India, Egipto, Grecia e Israel. La tercera, la música cristiana. La cuarta, música medieval. La quinta, música en el Renacimiento, entre paréntesis, la Divina Comedia. La sexta, la música en el Barroco. Y, perdón, se me salió. La séptima, la música en el Neoclasicismo. ujú, La número 8, la música en el Romanticismo. así La es. número 9, la música en el siglo XX. La número 10, la música en el siglo XXI. La número 11 y la última, la música en el prehispánica, la música prehispánica. Así es. Antes de la llegada de los españoles aquí a nuestro continente, no nada más a México. Acuérdense que se extendió por casi toda América, llegó hasta la Argentina y gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Los gringos se llevaron, bueno, nuestro territorio mide en promedio 2 millones de kilómetros cuadrados. Los gringos se llevaron más de la mitad de nuestro territorio. Se llevaron 2.400.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tal, La Alta California, Arizona, Nevada, Utah, Texas, entre otros. Muy bien, ahí está. Ahora, ustedes van a escribir 5 renglones en lo que paso lista. Pónganle ahí, por favor, orígenes de la música. Y van a googlear y van a escribir 5 rengloncitos de lo que aparezca. Acuérdense que yo les dije ya 1000 veces, califico con participaciones en gran parte. Entonces, mientras paso lista, googlean y le buscan orígenes de la música. Escriben unos 4 o 5 rengloncitos y ahorita los leemos y los empezamos a comentar en lo que pasamos lista. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos a pasar lista, a ver si... Dice así. Ávila Reina, Carla, Carlita, Presente. Barajas Aldape, Luz Adriana. Barajas, Aldape, Cabrera Bravo, Diego Asís,
Cortés García Pedro, Presente. Cruces Santillán Joshua, Cruz Álvarez Michelle, Presente. Escobar Flores Germán, Germán Arturo, Presente. ajá. Flores Felipe, Brittany Lorely, Flores, Flores Ruiz, Litzy, Jacqueline, Frausto Mayorga, Camila, Presente. Gallo Ledesma, Wendy, Wendy, Gallo Ledesma, ahí anda. Hernández Lara Jesús. Jesús, Aquí estoy. ¿estás dormido? No, Ah, muy bien. Hernán Salazar, Jocelyn, Odalis, Presente. Hernández Sánchez, Ariela, Presente. Jiménez Paz, Daniel, Macías Cabrera, presente, profe. muy bien. Macías Calixto, Presente. Molina Hernández, Jesse, Muñoz Antonio, América, sí. América, ¿sí estás? Presente. Ortiz Tavares, Luis Enrique, Ortiz Tavares. Pérez, Aguayo, Laura, Giovanna, Laura, Pérez, Presente. Pérez Marún, Cristian, Presente. Ponce Gallegos, Presente. Ramírez Alvarado, Samantha, Presente. Ramírez Martínez, Jairo. ¿No está Ramírez Martínez? Ramírez Martínez, Jesse, Presente. Ramírez Moreno, Andrea, Presente. Ramírez Quintero, Isaías, Rodríguez Lozano, Vero, Itzel, Presente. Marijos Ruiz, Presente. Toledo Morales, Presente. Mateo, Presente. Torres Vargas, Valeria, no está Valeria. Zúñiga León. Bueno. Déjenme conectar esto antes de que se me apague. Muy bien, cuando están listos me dicen. Y empezamos. Ya, pero, Ya, profe. Adelante, te escucho. a ver, yo, profe, puso que el origen de la música, ¿verdad? Así es.
La música fue entregada a los seres humanos por Apolo y las musas, el mensajero de los dioses Hermes. Trajo consigo al mundo Lira, la diosa de la guerra, Atena. Trompetas y crismas, el dios pastor Pan, la flauta. Muy bien, Apolo. En principio de cuentas, la música, como el arte en general, estuvo relacionado con las divinidades. Acuérdense que las culturas antiguas practicaban el politeísmo, es decir, poli, mucho, teo, muchos dioses. Ante el asombro que tenían en cuanto a los fenómenos naturales que veían y las fuerzas tremendas que lo movían, tenían miedo y le asignaron un dios a cada elemento de la naturaleza. Tan solo los aztecas tenían más de 200 dioses. Entonces, decían que detrás de cada elemento había una fuerza que movía, por ejemplo, la lluvia, el sol. Acuérdense que hasta la fecha todavía hay danzas, aquí en México, en México. Hay grupos étnicos que todavía practican la danza, la música a sus dioses para que los favorezca con la lluvia, con buenas cosechas, que no haya plagas, enfermedades endémicas. Endémicas es cuando nada más abarca cierta región. Por ejemplo, en las costas, la malaria, etcétera. Y una pandemia es a nivel mundial. Muy bien, Marón. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. A ver, Israel. Dice, el origen de la música es desconocido ya que inicialmente no se utilizan instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, Uh-huh. que no dejan huella en el registro arqueológico. La expresión corporal, incluso actualmente hay un músico, ya después lo platicamos, que cuando sale a los conciertos sale sin instrumentos musicales. ¿Qué es lo único que lo acompaña? Su voz y su movimiento corporal, las palmas, los muslos, lleva el ritmo y la voz. Y esos fueron los primeros elementos que consignó el ser humano para desarrollar música. El otro fue la imitación de lo que escuchaba en la naturaleza. Ahorita lo platicamos. ¿Quién más quiere puntito? No, profe. A ver, Mateo. Yo de lo que encontré fue que la música, bueno, sus orígenes se regresaba hasta las civilizaciones antiguas en África. Uh-huh. Y de ahí se esparcieron por el mundo. Esas civilizaciones llegaron a tener creencias, pero también llegaron a desarrollar ciertos sonidos. Y esos sonidos fueron evolucionando hasta crear como notas que empezaron a sonar como música. Y de lo que leí, ese fue el origen de la música. Ya después de ahí empezó a revolucionar, a hacer música occidental claro. y demás. ¿Dijiste África? Sí, sí. Según los historiadores, ahí está la cuna o la raíz de la raza humana. No sé si estén de acuerdo o no. ¿Y ahí está la raíz de la raza humana? Así es. Y Yo sí estoy de acuerdo. Dijiste sonidos, sí. Los sonidos Sí. posteriormente forman lo que después se llama, o se llamó, y se sigue llamando las escalas. Se llama escala porque es una palabra italiana. El lenguaje musical, por excelencia, tiene términos italianos. Piano significa suave. Escala significa escalera, porque en el pentagrama las notas van subiendo conforme a la agudez o la gravedad de las notas. Por eso se llama escala, porque semeja a una escalera. Y cada cultura tenía, sobre todo en la antigüedad, escalas distintas. La nuestra, ¿cuántos sonidos tiene nuestra escala musical? Do, ¿qué más? Do, re, mi, fa, sol, la.
Sí, son 7, ¿verdad? Los chinos tenían Sí. así es. Y luego si sigue subiendo, son las mismas, pero se llaman ascendentes. Si bajan, se llaman descendentes o graves. Y eso se escribe en lo que se llaman las partituras. La escala china tiene 5 sonidos, nada más, se llama pentáfono. En la India tenían 22 tonalidades. Entonces cada cultura va a tener distinto tipo de escalas. ¿Por qué creen que la música se oye distinta en culturas que no son afines a la nuestra? La música china se oye distinta, obviamente también con los instrumentos musicales, ¿no? Muy bien, otro participante antes de que nos saques un... Yo, Eso. profe, Muy bien, Wendy. para conocer cuál es el origen de la música, antes debes saber de lo que a lo largo de la historia la música ha sido evolucionando, así como su importancia y función dentro de las sociedades de aspectos culturales, pasando religiosos, bélicos o festivos. Los egipcios les atribuyen la creación de la música por un dios Osiris, un cambio de los hindúes a Brahma, los juicios a Jubal, y griegos a Apolo y a Orfeo. Ahí está Orfeo, otro ser mitológico griego que, según la leyenda, con su música amansaba a las bestias. Y todavía queda esa frase, ¿no? La música mansa a los animales. Los adiestra más bien, no que los amance. Pues hay una práctica que como que controlas a una serpiente, ¿no? En la India, en China, no sé dónde sea, pero En la India, en la India sí. sí, que con la flauta controla y domina y adiestra a las serpientes. Pero ¿sabías que es un mito? ¿Sabes por qué? Porque es un mito. Porque las serpientes son sordas, no escuchan. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces por ello es... No, hay métodos terribles. Por ejemplo, antes cuando había animales en el circo, había un acto que decían, ahora a continuación vamos a ver a las ratas bailando. Y ponían una melodía y las ratas empezaban a bailar. Pero era un método cruel. Era el condicionamiento ¿Por qué? clásico que habla la psicología de Pavlov. En una plancha caliente, ponían a la rata, No manches. ponían un disco y le subían la temperatura a las ratas, a la plancha. Entonces empezaban a quemar y las ratas No. empezaban a brincar y el disco seguía escuchándose. A la siguiente sesión otra No, vez. pues está cañón. A la siguiente sesión otra vez calentaban la plancha y las ratas se quemaban y empezaban a brincar y se escuchaba el disco. Entonces las condicionaban. Cuando llegaba el acto público, a continuación van a ver las ratas bailando tal melodía. Ya no subían la temperatura, nada más ponían el disco y como las ratas ya estaban condicionadas que disco y temperatura alta eran sinónimos, entonces cuando escuchaban la música, las ratas empezaban a brincar. Eso se llama condicionamiento clásico en psicología. Es como cuando nos da sed, pensamos en una Coca-Cola. O sea, estamos condicionados por la mercadotecnia. Pero eso era adiestrar, no tanto que bailaran. Muy bien, ya casi nos saca Zoom. Lo siguiente vamos a seguir trabajando este tema y finalizándolo para ver cómo el hombre con la curiosidad y la observación empezó a practicar y a desarrollar la música. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Antes de que No, profe. ¿Todo No, bien? profe. No, profe. Ok. Entonces, con eso terminamos y la siguiente finalizamos esto. ¿De acuerdo? Sí.